Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura, tengo 31 años y vivo en Madrid. Esta ciudad fue siempre un refugio para mí, una mezcla de ruido, luz y promesas rotas que se perdían entre las calles empedradas. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, en un pequeño estudio que monté con esfuerzo, soñando con independencia. Pero aunque todo parecía en orden por fuera, mi mundo interior llevaba años resquebrajándose, lentamente, como un cristal a punto de estallar. Nadie imaginaba que tras mis sonrisas cordiales se escondía una mujer al borde del abismo. Llevaba 5 años casada con Daniel, creyendo al principio que era el hombre de mi vida, ese que llega cuando una ya ha dejado de creer. Nos conocimos en una exposición de arte y su forma de hablar, segura y encantadora, me hizo bajar todas las defensas. Al principio todo era perfecto, cenas, flores, promesas de futuro, y una conexión que parecía sacada de una novela. Me enamoré sin reservas, convencida de que el amor verdadero había tocado por fin mi puerta. Y durante un tiempo, viví en esa ilusión como si fuera real. Pero con el tiempo, ese hombre dulce se transformó en alguien irreconocible, como si una sombra hubiera caído sobre él y no pensara marcharse. Empezó a controlar lo que vestía, con quién hablaba, a qué hora salía y cuándo debía volver, todo bajo el disfraz de preocupación. Sus palabras comenzaron a doler más que los silencios, sus miradas se volvieron cuchillas afiladas llenas de juicio y desprecio. Yo no entendía qué había hecho mal, ni en qué momento se rompió lo que habíamos construido. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, poco a poco, estaba dejando de ser yo. A veces me empujaba contra la pared cuando discutíamos, otras me agarraba del brazo con tanta fuerza que me dejaba marcas que después debía tapar con manga larga, incluso en verano. Nunca gritaba demasiado, como si supiera que el silencio era su mejor cómplice. Yo aprendí a callar, a bajar la cabeza, a fingir normalidad delante de los demás para evitar preguntas. Tenía miedo, pero más que de sus golpes, temía que nadie me creyera si algún día hablaba. Vivía atrapada en una cárcel sin barrotes, donde cada día era una prueba de resistencia. Después de cada arrebato, venía el arrepentimiento en forma de caricias fingidas y palabras vacías como, lo hice por amor o, no me hagas perder el control. Me miraba con esos ojos suplicantes y yo, rota por dentro, quería creerle porque aún recordaba al hombre que fue. Me aferraba a la idea de que todo era una fase, una tormenta pasajera, algo que podíamos superar. Pero sus actos gritaban lo que sus labios negaban, aquello no era amor, era poder disfrazado. Y yo me estaba desvaneciendo poco a poco en esa mentira. Fue un martes por la mañana cuando vi las 2 líneas en la prueba de embarazo y mi corazón se detuvo por unos segundos. Una parte de mí sintió esperanza, la otra un terror frío que me subió por la espalda como una serpiente. No sabía si debía alegrarme o llorar, porque traer un hijo al mundo en esas condiciones era una decisión cargada de riesgo. Apreté el test contra el pecho y me quedé en silencio largo rato, sin saber qué camino tomar. Ese bebé, sin saberlo, se convertiría en el punto de quiebre de mi historia. Cuando se lo conté, Daniel se quedó en silencio durante unos segundos, luego se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos. Me juró que todo iba a cambiar, que ahora que íbamos a ser padres, él sería el hombre que yo merecía. Me habló de terapia, de volver a empezar, de dejar atrás el pasado como si se pudiera borrar con palabras. Por un momento quise creerle, porque aún no estaba lista para rendirme. Pensé que quizás el bebé le daría una razón para amar bien. Pero las semanas pasaron y nada cambió. Seguía controlando mi teléfono, revisando mis mensajes, vigilando mis movimientos como si yo fuera una delincuente. La única diferencia era que ahora no me empujaba tan fuerte, pero el veneno seguía ahí, en cada palabra que me hacía sentir culpable por todo. Su sonrisa solo aparecía cuando le convenía, y la ternura duraba lo que un suspiro. Comprendí entonces que sus promesas no eran más que otra forma de manipularme. Una noche, después de una discusión absurda por haber tardado 10 minutos más en llegar del supermercado, me gritó como nunca. Cogió un vaso y lo estrelló contra la pared, a escasos centímetros de mi cara, mientras me llamaba inútil y desagradecida.
Estaba embarazada de casi 3 meses y aún así no se contuvo, empujándome contra el sofá con rabia. Sentí miedo por mi bebé por primera vez, un miedo visceral, de madre que ya protege antes de tener en brazos. Esa noche dormí con la puerta cerrada por dentro, llorando en silencio. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y apenas me reconocí, ojos hinchados, piel pálida, una sombra de mí misma. Y ahí supe que no podía seguir así, que si no era capaz de protegerme por mí, debía hacerlo por mi hijo. Tomé la decisión más dura y valiente de mi vida, iba a pedir el divorcio. Ya no me importaba si él se ponía violento, si intentaba manipularme, si me amenazaba. Era mi vida o la suya, y yo por fin había elegido vivir. Esa misma tarde, esperé a que él se fuera al trabajo, respiré hondo y empecé a hacer las maletas en silencio, metiendo lo esencial. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que dejaba atrás, una prueba de que estaba lista para marcharme. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos no temblaban, estaba decidida. Había llamado a mi hermano Javier, que venía de camino sin que Daniel lo supiera. Por primera vez en años, sentía que el final estaba cerca. Pero no conté con que Daniel volvería antes de tiempo. Escuché la puerta abrirse con violencia y su voz gritando mi nombre por el pasillo. En cuestión de segundos, lo vi de pie en el marco de la habitación, mirando mi maleta abierta sobre la cama. Su expresión cambió de sorpresa a furia en un parpadeo, y supe que no tenía escapatoria en ese momento. Cerré la cremallera sin mirarlo, sabiendo que venía la tormenta. ¿A dónde piensas ir? Deshaz la maleta ahora mismo, nadie te va a dar el divorcio, rugió con una rabia que me heló la sangre. Dio un paso hacia mí con los puños apretados, su cuerpo tenso como una bestia a punto de atacar. Yo no dije nada, ni grité, ni lloré, el miedo me paralizó, pero también me hizo más fuerte. Sabía que cada palabra que dijera sería usada contra mí. Así que me mantuve en silencio, como un acto de resistencia. No respondí y seguí doblando mis cosas en silencio, sintiendo el aire cortado en la habitación como un cuchillo invisible. Cada prenda que colocaba en la maleta era un paso hacia mi libertad, aunque él respiraba cada vez más cerca de mí. Mis manos parecían tranquilas, pero por dentro temblaba como nunca, con la adrenalina quemándome la garganta. Sabía que cualquier palabra podía encender su furia aún más, así que opté por callar. Mi silencio era mi única defensa en medio de aquel volcán. Dio un paso hacia mí levantando el puño, sus ojos desbordados de rabia, apuntando a mi estómago como si quisiera borrar la vida que crecía dentro. Su respiración era rápida y pesada, un sonido animal que me erizaba la piel. Yo retrocedí un instante, chocando con la cómoda, sin saber si iba a poder esquivar su golpe. Mi corazón latía tan fuerte que parecía escucharse en la habitación. Estaba a punto de explotar todo cuando algo inesperado ocurrió. De pronto, la puerta del baño se abrió lentamente, rompiendo aquel instante de terror con un sonido seco. El golpe del pestillo resonó en el silencio y ambos giramos la cabeza a la vez. Daniel frunció el ceño, confundido, sin entender que no estábamos solos. Mi cuerpo entero se tensó, sin saber quién estaba allí, pero con una chispa de esperanza repentina. Algo había cambiado el curso de esa tarde para siempre. Daniel se quedó inmóvil al ver quién salió, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Sus hombros, antes tensos, bajaron de golpe, aunque su mirada seguía ardiendo de ira. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque comprendí que por fin no estaba sola en esa guerra. El aire, que antes era una amenaza, se volvió de repente un refugio en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. Era mi hermano Javier, que había llegado a visitarme sin avisar, como un ángel guardián que aparece justo en el momento límite. Venía con su chaqueta aún puesta y una expresión de incredulidad ante la escena que se encontró. Sus ojos pasaron de mí a Daniel en cuestión de segundos, evaluando la situación con instinto protector. La sorpresa se transformó en decisión mientras dejaba la mochila en el suelo. Yo sentí una oleada de alivio al verle allí, firme. Javier no dudó ni un segundo y agarró el brazo de Daniel antes de que pudiera golpearme, sujetándolo con fuerza. Su gesto fue rápido,
contundente, una barrera que Daniel no esperaba. El choque entre ellos llenó la habitación de tensión, como si la electricidad hubiera estallado. Yo me quedé congelada, con la maleta a medio cerrar, mirando cómo todo sucedía delante de mis ojos. Mi hermano era la línea que separaba mi miedo de mi salvación. Los dos empezaron a gritarse cara a cara, palabras duras que resonaban en las paredes como golpes invisibles. Daniel le exigía que se marchara, que no se metiera en asuntos de pareja, mientras Javier le llamaba cobarde y abusador. La habitación parecía demasiado pequeña para contener tanta rabia acumulada. Yo quería intervenir, pero sabía que cualquier movimiento podría empeorar todo. Era como ver un incendio desde dentro, sin poder escapar. Mi hermano le advirtió que si me tocaba una vez más, le iría muy mal, su voz grave y firme como nunca la había oído. Daniel intentó reírse, pero su sonrisa era una mueca nerviosa, porque entendía que había perdido el control. Javier se interpuso entre nosotros, plantado como un muro humano que no pensaba ceder. Esa frase fue un golpe invisible más fuerte que cualquiera de sus puños. Yo sentí que algo dentro de mí despertaba, una fuerza que creía perdida. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía romperme el pecho, y mis manos sudaban mientras seguía doblando mis cosas. Sabía que todo podía estallar en cualquier momento, que bastaba una chispa para que la violencia pasara a otro nivel. Aún así, permanecí concentrada en la maleta, porque esa era mi única salida real. Javier me lanzaba miradas rápidas, pidiéndome que resistiera sin palabras. Y yo lo hacía, respirando lento para no caer en pánico. Seguí guardando mis cosas con Javier a mi lado, cada movimiento cargado de urgencia y determinación. No iba a esperar a que Daniel cambiara de humor, no iba a darle otra oportunidad de destruirme. Era mi momento, aunque la escena fuera caótica y peligrosa. Javier tomó la maleta cuando terminé y me susurró que nos fuéramos ya. Y en ese instante, por primera vez, sentí que la libertad estaba a un paso de mis manos. Salimos juntos de la casa con la maleta en mano, sin mirar atrás, sin decir una palabra más. Daniel no nos siguió, pero su silencio detrás de la puerta cerrada era más amenazante que cualquier grito. Yo caminaba deprisa, casi sin respirar, como si el aire me persiguiera. Javier me sujetó del brazo con fuerza, dándome seguridad con cada paso. En el taxi, por primera vez en años, me permití llorar. Nos fuimos a casa de mi madre, un piso pequeño pero cálido, donde las paredes olían a sopa, a fotos antiguas y a protección. Ella abrió la puerta y al ver mi cara supo que algo grave había pasado, no hizo preguntas, solo me abrazó. En ese abrazo entendí lo que era sentirse a salvo, sentir que alguien te sostenía sin pedir explicaciones. Me tumbé en el sofá con una manta y el alma hecha pedazos. Esa noche dormí sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Pero la paz no duró demasiado. 3 días después, Daniel apareció en la puerta con la cara desencajada y los ojos enloquecidos. Llamó al timbre una y otra vez, gritando mi nombre, suplicando y amenazando al mismo tiempo. Mi madre cerró todas las ventanas, pero su voz se colaba por las rendijas, como un veneno. Yo me escondí en el cuarto, temblando, sintiendo que no había escapado del todo. Aquel hombre no iba a soltarme tan fácilmente. Me gritó delante de mi madre que no iba a dejarme escapar, que yo era su mujer y ese hijo era suyo. Sus palabras se mezclaban con insultos, recordatorios de que me haría la vida imposible si no volvía con él. Javier salió al portal y lo enfrentó de nuevo, exigiéndole que se marchara antes de que llamáramos a la policía. Daniel se alejó solo cuando varios vecinos se asomaron a ver el escándalo. Pero en sus ojos, antes de irse, vi una promesa de venganza. Volvió una semana después, esta vez más agresivo, más decidido a llevarme por la fuerza si era necesario. Cuando abrimos la puerta creyendo que era el cartero, se lanzó hacia mí como una sombra furiosa. Me protegí con los brazos, grité, pero fue mi madre quien se interpuso, valiente, recibiendo el empujón que iba dirigido a mí. Javier corrió desde la cocina y lo empujó fuera de la casa, gritando con una furia que nunca le había escuchado. Ese día entendí que no podía esperar más. Fui directamente a la comisaría,
con las manos aún temblorosas y la voz rota, pero con la determinación ardiendo en la mirada. Conté todo, desde el primer golpe hasta la última amenaza, sin saltarme una sola verdad. La agente que me atendió no me miró con lástima, sino con respeto, y eso me hizo sentir menos sola. Me tomaron declaración, me ofrecieron ayuda psicológica y protección inmediata. Al salir, sentí que algo dentro de mí se había enderezado por fin. Pedí una orden de alejamiento amparada por la Ley de Violencia de Género en España, y en menos de 48 horas fue aprobada. Daniel tenía prohibido acercarse a mí a menos de 500 metros, ni llamarme, ni escribir, ni rondar mi entorno. Me explicaron qué hacer si lo veía cerca, cómo actuar, a quién llamar. No era una solución definitiva, pero era un muro legal entre él y mi bebé. Dormí esa noche con la orden bajo la almohada, como si fuera un escudo invisible. La policía se presentó en su trabajo para notificarle la medida, y según me contaron, su reacción fue de rabia e incredulidad. No podía aceptar que había perdido el control sobre mí, que ya no me temblaban las piernas al escuchar su nombre. Intentó llamarme desde un número desconocido, pero ya no le respondí. Yo sabía que aún podía intentar algo, pero ahora no estaba sola ni indefensa. Tenía respaldo, leyes, y sobre todo, tenía voz. Se abrió una causa penal por violencia doméstica y comenzaron las diligencias, las citaciones, los informes forenses. Volver a contar cada episodio ante un juez fue revivir las heridas, pero también sacarlas a la luz, sanarlas con justicia. Daniel contrató un abogado caro y fingió ser víctima de una mujer manipuladora. Pero yo tenía pruebas, testigos, cicatrices reales que no se borraban con argumentos. La verdad empezaba a imponerse con fuerza. Solicité también la custodia completa de mi hijo, aún por nacer, convencida de que aquel hombre no merecía formar parte de su vida. El abogado me explicó que tendría que demostrar el peligro real que representaba para el menor. No me asusté, cada golpe, cada amenaza, cada noche sin dormir eran testimonio suficiente. No se trataba de venganza, sino de proteger lo más puro que tenía. Mi hijo no iba a conocer el miedo antes de conocer el amor. Mostré informes médicos con hematomas, diagnósticos de ansiedad, y un historial de visitas al centro de salud que durante años había guardado en silencio. También entregué fotos que había tomado a escondidas, por si algún día necesitaba demostrar que no estaba loca. Cada documento era un pedazo de mi dolor transformado en evidencia. No era solo mi palabra, eran mis cicatrices impresas en papel. Por fin tenía cómo defenderme ante la justicia. Javier testificó lo que había visto aquel día en casa y, además, aportó una grabación de audio donde se escuchaba claramente a Daniel gritándome y amenazándome. No fue algo planeado, lo había grabado por miedo a que pasara lo peor. Ese archivo se convirtió en una prueba irrefutable del terror que vivíamos. El juez lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Yo sentí que cada palabra grabada era una voz menos que me pesaba dentro. Daniel intentó negarlo todo, mintió con frialdad, diciendo que yo lo provocaba, que exageraba, que todo era un teatro para quitarle a su hijo. Su abogado intentó construir una imagen de padre amoroso y víctima incomprendida, pero cada argumento se derrumbaba ante los hechos. Las pruebas eran sólidas, coherentes y contundentes. Yo lo observaba desde el otro lado de la sala, y por primera vez no me sentí más pequeña que él. Las máscaras se caían una por una. Fue condenado a prisión por maltrato habitual, con una pena que, aunque corta para lo que había vivido, representaba un antes y un después. El juez fue claro, ese hombre no podía acercarse a mí ni al niño que estaba por nacer. La sala quedó en silencio tras la lectura, y yo respiré con una mezcla de alivio, rabia contenida y paz. Era justicia, no venganza. Justicia para la mujer que había callado demasiado. Al salir del juzgado, me derrumbé en los brazos de mi madre, con un llanto que no pedía consuelo, sino libertad. Era como si cada lágrima limpiara años de miedo acumulado en mi cuerpo. Javier nos abrazó a las dos, sin decir nada, sabiendo que el silencio también puede ser amor. No había felicidad, pero sí alivio, y eso ya era muchísimo. Por fin,
podía empezar a mirar hacia adelante sin cadenas. 2 meses después, di a luz a mi hijo, al que llamé Mateo, como símbolo de todo lo que había superado para traerlo al mundo. Fue un parto largo, con dolor físico, pero con una calma emocional que nunca imaginé tener. Cuando lo tuve en brazos, entendí por qué había resistido tanto. Él era mi renacer, mi recompensa, mi victoria silenciosa. Lloré al mirarle, no de tristeza, sino de orgullo. Crié a mi hijo sola, con noches sin dormir y días infinitos, pero con la certeza de estar construyendo algo sano. No había gritos en casa, ni miedo, ni tensión al abrir una puerta. Solo estábamos él y yo, descubriéndonos, aprendiendo a vivir el uno con el otro. A veces me sentía agotada, pero nunca me arrepentí. Era una maternidad sin pareja, sí, pero llena de amor. Vi cómo Mateo crecía rodeado de voces suaves, caricias sinceras y una familia que lo adoraba. Sus primeros pasos me emocionaron hasta las lágrimas, porque no eran solo los suyos, también eran los míos. Caminaba por fin en una vida sin violencia, sin esa sombra constante a mi espalda. Cada palabra nueva que decía era una herida mía que se cerraba. Y cada sonrisa suya me devolvía un pedazo de alma. Mi hermano se convirtió en una figura paternal para él, sin que yo se lo pidiera, de forma natural y generosa. Jugaban juntos, le enseñaba a montar en bici, le leía cuentos antes de dormir. Mateo le decía, Tito, con cariño, pero le miraba con la admiración que solo un niño tiene hacia un héroe. A veces me preguntaba si algún día me preguntaría por su padre. Pero por ahora, su mundo estaba lleno de amor, y eso bastaba. Aún así, yo dormía con temor de que Daniel apareciera en cualquier esquina, en el colegio, en el parque, en una carta sin remitente. Sabía que estaba en prisión, luego en libertad vigilada, pero el miedo no entiende de leyes ni de sentencias. Cerraba la puerta con doble vuelta cada noche, revisaba ventanas, evitaba ciertas calles. Aunque él estuviera lejos, su sombra aún rondaba mi mente. Y ese era el precio invisible que muchas sobrevivientes seguimos pagando. Pasó un tiempo en la cárcel y luego bajo control judicial, con toques de queda, revisiones periódicas y prohibiciones estrictas. Yo recibía actualizaciones legales, pero cada notificación reavivaba viejas heridas. Saber que seguía bajo vigilancia me tranquilizaba solo a medias. Nunca supe si realmente se arrepintió o si solo fingía, como siempre. Pero ya no era mi problema, ni mi carga. Comprendí que la violencia nunca se detiene con promesas, que el "te juro que cambiaré" es solo un ciclo que se repite y encadena. Durante años me culpé por no haberme ido antes, por haber creído, por haber aguantado. Pero también entendí que salir lleva tiempo, y que cada mujer escapa cuando puede, no cuando quiere. Mi historia no era de vergüenza, era de resistencia. Y cada lección aprendida me había salvado la vida. Cada día con mi hijo me hacía más fuerte, cada pequeña rutina era una victoria sobre el miedo. Me convertí en una mujer práctica, resolutiva, que ya no esperaba salvadores, porque había aprendido a salvarse sola. No necesitaba que me aplaudieran, solo que me dejaran vivir en paz. Aprendí a confiar en mi intuición, a poner límites, a decir que no sin miedo. Lo que antes me rompía, ahora me hacía avanzar. Mi madre siempre estuvo ahí, ayudándome a cuidar de Mateo, dándome espacio cuando lo necesitaba y abrazo cuando me derrumbaba. Nunca me juzgó, ni siquiera cuando llegaba agotada, sin ganas de hablar, con el alma arrugada. Javier seguía presente también, convirtiéndose en ese tío que todos los niños adoran. Éramos un equipo silencioso, unido por el amor y por las cicatrices compartidas. Sin ellos, no sé si habría llegado tan lejos. A los 5 años, Mateo era un niño alegre y lleno de vida, con los ojos curiosos y una risa que iluminaba cualquier estancia. Le encantaba pintar, inventar historias, hacer preguntas imposibles antes de dormir. Verle así me confirmaba que había hecho lo correcto, que alejarlo de su padre había sido un acto de amor, no de egoísmo. Él no conocía la violencia, solo el cariño. Y eso ya era un triunfo inmenso. Decidí mudarme de ciudad para empezar de nuevo, lejos de viejos lugares,
de miradas que sabían demasiado, de recuerdos que dolían al pasar. Quería una calle donde nadie conociera mi historia, donde mi hijo pudiera crecer sin sombras. Me daba vértigo empezar desde cero, pero más miedo me daba quedarme atrapada en el pasado. Empaqué todo lo esencial y dejé el resto atrás. Era hora de abrir otra puerta, con mi hijo de la mano. Nos trasladamos a Valencia, donde nadie nos conocía, y donde el sol parecía brillar más limpio sobre los tejados. Encontramos un piso pequeño cerca del mar, con ventanas grandes y paredes blancas listas para llenarse de nuevos recuerdos. Mateo se adaptó rápido, como si su alma supiera que esa ciudad era un nuevo comienzo. Yo, en cambio, tardé un poco más en bajar la guardia. Pero cada día me sentía más ligera, más libre. Abrí un pequeño negocio junto a una amiga de confianza, una librería taller donde combinábamos libros, arte y actividades para niños. Empezamos con pocos clientes, con miedo a fracasar, pero con muchas ganas de hacer algo nuestro. Mateo venía después del cole y se sentaba a dibujar entre estanterías, feliz. Era un lugar seguro, nuestro rincón de paz y creatividad. Poco a poco, la comunidad empezó a descubrirnos. Con el tiempo, nuestra empresa empezó a prosperar, con eventos llenos, cursos completos y una clientela fiel que nos recomendaba. Nos invitaron a ferias, salimos en una revista local, y de repente, todo aquello que parecía imposible, estaba ocurriendo. Yo me sorprendía a mí misma riendo sin culpa, haciendo planes, soñando otra vez. Ya no sobrevivía, vivía. Y Mateo crecía viendo a su madre fuerte y feliz. Por fin podía ofrecerle a Mateo una vida digna, con sus meriendas favoritas, clases de música y excursiones escolares sin apuros. Ya no calculaba cada céntimo con miedo, ya no elegía entre comida o luz. Había estabilidad, sí, pero también orgullo, todo lo había construido con mis propias manos. No necesitaba que nadie me mantuviera ni me rescatara. Había conquistado mi lugar en el mundo. Conocí a un hombre diferente, llamado Alejandro, en una feria cultural donde la librería tenía un puesto. Se acercó con su hija pequeña de la mano, buscando un libro ilustrado, y empezamos a hablar sin pretensiones. No hubo fuegos artificiales ni promesas, solo una conversación tranquila que me hizo sentir cómoda. Me miraba con respeto, sin invadir, sin presionar. Y eso, después de todo lo vivido, fue lo más valioso. Al principio me costó confiar después de todo lo vivido, porque cada gesto amable despertaba una alarma interior. Analizaba sus palabras, sus silencios, esperando encontrar alguna grieta oculta. Alejandro lo notó, pero nunca lo usó en mi contra, esperó, con paciencia, sin exigencias. Yo necesitaba tiempo, espacio y señales claras de que no era una repetición del pasado. Y él entendía eso como si ya lo supiera. Alejandro se mostró siempre respetuoso y comprensivo, preguntando si podía acercarse, si podía ayudar, si yo me sentía cómoda. Nunca cruzó una línea sin permiso, nunca me hizo sentir en deuda por su bondad. Conoció a Mateo con cautela, sin imponer su presencia, respetando nuestro ritmo. Con el tiempo, se convirtió en un amigo, luego en alguien que me hacía reír sin miedo. No me empujaba a amarle, solo me acompañaba mientras sanaba. Poco a poco volví a sonreír a su lado, sin darme cuenta, sin planearlo, como quien se deja llevar por una brisa suave después de una tormenta. Me descubrí deseando verle, contando los días para una cena, buscando su voz después de jornadas largas. No era un amor urgente, sino uno tranquilo, que curaba en lugar de consumir. Cuando me besó por primera vez, supe que no estaba huyendo del pasado, sino caminando hacia algo nuevo. Y no sentí miedo, sentí paz. Con él tuve otro hijo, dándole a Mateo un hermano, una nueva raíz en esta tierra que por fin sentíamos como hogar. La llegada de ese bebé fue diferente, sin angustia, sin amenazas, rodeada de cariño y respeto. Alejandro estuvo en cada consulta, en cada madrugada difícil, en cada paso del embarazo. Verle sostener a nuestro hijo en brazos fue como cerrar un círculo. Esta vez no nacía solo un niño, nacía una familia.
Formamos un hogar lleno de paz, lejos de la violencia, con rutinas sencillas y momentos llenos de verdad. No éramos perfectos, discutíamos a veces, pero sin gritos, sin miedo, con escucha. Cada día era una prueba de que el amor sano existe, de que sí se puede volver a empezar. Mateo crecía rodeado de risas, con un hermano que le admiraba y unos padres que no necesitaban fingir. Yo, por fin, vivía la vida que merecía. Daniel quedó como una sombra del pasado, sin poder hacernos daño, perdido en algún lugar donde ya no alcanzaba. A veces su nombre volvía en papeles judiciales, en alguna carta oficial, pero ya no dolía igual. Era un recuerdo amargo, sí, pero lejano, como una historia de otra persona. No vivía en mis noches, ni en mis decisiones. Había cerrado esa puerta con firmeza. Aprendí que nunca más dejaría que alguien me controlara, que mi voz tenía valor incluso cuando temblaba. Cada cicatriz era ahora parte de mi escudo, no de mi vergüenza. Había tocado fondo, sí, pero también había subido cada peldaño con mis propias manos. Ya no pedía permiso para ser libre. Mi fuerza no venía de la rabia, venía de haber sobrevivido. Hoy vivo tranquila, con mi familia, sabiendo que elegí la vida y no el miedo, que el amor no duele cuando es verdadero. Me levanto cada mañana sin sobresaltos, sin ruidos que me paralicen el corazón. Juego con mis hijos, paseo por la playa, respiro sin culpa. No necesito nada más que esto, presente, paz, y una mujer que volvió a nacer. Y ese, sin duda, es mi mayor triunfo. A veces me descubro mirando a Mateo mientras duerme, pensando en todo lo que no vivió, en todo lo que logré evitarle. Me asombra su inocencia intacta, su capacidad de confiar, de reír con el corazón abierto. Me recuerda cada día por qué no volví atrás, por qué resistí incluso cuando todo en mí gritaba rendición. Él es mi mejor argumento contra la oscuridad. Y su paz, mi mayor redención. Recibo cartas de otras mujeres que han leído mi historia, que han pasado por infiernos parecidos y me agradecen por contar lo que muchas callan. No soy una heroína, les digo, solo una mujer que un día se cansó de tener miedo. Cada testimonio que me llega es un espejo y un abrazo, una herida compartida. Entre todas vamos tejiendo una red invisible de apoyo. Porque sobrevivir no debería ser una excepción. Alejandro me ve escribir por las noches, a veces en silencio, otras con lágrimas. Nunca interrumpe, solo se acerca, me acaricia el cabello y me deja seguir. Sabe que escribir es parte de mi sanación, de mi nueva voz. No intento olvidar, intento entender y transformar. Porque lo vivido me rompió, sí, pero también me reconstruyó con otra forma, más consciente, más libre. A veces vuelvo a Madrid por trabajo, y el aire allí me pesa distinto, como si aún quedaran fantasmas en cada esquina. Pero ya no me paralizan, ya no me roban el aliento. Camino firme, respiro hondo, miro hacia adelante. Madrid fue la ciudad donde casi me perdí, pero también donde decidí salir. Y esa decisión me acompaña como una cicatriz luminosa. Mateo empezó a hacer preguntas sobre su padre. No lo hice esperar, me senté a su lado, le miré a los ojos y le conté lo justo, lo verdadero, lo necesario. No hablé con odio, hablé con cuidado. Le expliqué que hay personas que hacen daño y que no todos los padres saben amar. Él escuchó en silencio, me abrazó fuerte y dijo, gracias por elegirme una vida bonita, mamá. A veces pienso que el amor verdadero no es ese que llega de golpe, con promesas infinitas, sino el que se queda en los días difíciles, en lo cotidiano. Alejandro y yo no necesitamos grandes declaraciones, nos bastan las miradas, los silencios cómodos, las rutinas compartidas. Nuestra historia no empezó con fuego, sino con calma. Y fue esa calma la que me enseñó a confiar otra vez. Hice las paces con mi pasado, pero no lo borré. Lo guardo en un lugar especial, donde no duele, pero enseña. No me avergüenzo de lo que viví, ni de haber tardado en salir. Cada decisión, cada paso en falso, cada recaída, fue parte del proceso. El dolor no me define, pero sí me enseñó a elegir mejor. Y a reconocer el valor de mi propia voz.
Mateo ahora tiene 8 años y le gusta escribir cuentos donde los buenos siempre ganan y los malos desaparecen para siempre. A veces los leo a escondidas y lloro. Esos cuentos son su forma de entender el mundo, de ordenar la historia. No sabe que, en realidad, es él quien me está enseñando a mí. Su forma de ver la vida me recuerda que el amor puede empezar de nuevo. Sin miedo. He aprendido que sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es volver a ciertos lugares, a ciertas palabras, y poder respirar. Es mirarme al espejo y ver a una mujer entera, aunque esté hecha de trozos cosidos. Es abrazar mi historia sin vergüenza, sin silencio. Porque callar me protegió un tiempo, pero hablar me salvó para siempre. Hoy soy la mujer que necesitaba cuando tenía 20 años, segura, libre, serena. No perfecta, no invulnerable, pero sí fuerte en lo que importa. La vida me sigue enseñando que la paz no es un destino, es una elección diaria. Y yo, cada día, elijo vivir con dignidad. Porque al final, no sobreviví por suerte. Sobreviví porque me atreví. 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 Atreví.